Y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y leemos del versículo 28 al 44. Dice la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día, por cada vida que tú has traído, Señor, para celebrar este día precioso, Señor, el día tuyo, Señor, el día del Señor, el día en que te levantaste de los muertos, Señor, y nos diste vida eterna y plena salvación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos en esta hora, Dios, que seas tú hablando a cada vida, hablando a cada corazón, siendo propicio a cada necesidad, deshaciendo, Señor, toda obra de maldad, toda obra de iniquidad, quitando de nuestras vidas todo lo que nos impide escucharte, Señor. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos y danos inteligencia y sabiduría. Danos oídos que te puedan escuchar, danos una mente que te pueda comprender, danos un corazón que te pueda aceptar y amar, Señor, y danos una voluntad firme que te pueda obedecer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la última frase de lo que acabamos de leer: no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Ese fue el problema de Israel. No conocer el tiempo de su visitación. A menudo hemos leído este texto y quiero que de pronto nos hagamos un cuadro mental, que no estemos de pronto ahí luchando con el sueño, que no estemos de pronto ahí pensando cosas que no son, sino que de pronto nos hagamos un cuadro mental. Estos textos de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, son unos textos que ofrecen muchos datos para que nos podamos imaginar bien el cuadro. Yo voy a decirles muchas cosas que de pronto no están aquí en Lucas, pero sí aparecen en Marcos o en Mateo y también en Juan, porque Juan también registra este momento y registra algunas cosas. Lo esencial que tenemos que de pronto recordar es que este acontecimiento fue un día después de la unción del Señor Jesús en Betania. Se conoce como la unción del Señor Jesús en Betania, cuando María
llena de alegría y de adoración, rompe un frasco de perfume costosísimo que no ha sido abierto y lo derrama sobre el Señor Jesucristo, lo derrama sobre su cabeza. Judas se pone bravo porque el perfume es muy costoso y lo debieron vender para dárselo a los pobres, pero Jesús dice que a los pobres siempre los tendrán a su lado, pero a él no siempre lo tendrían. Y que lo que hizo María fue simplemente preparar su cuerpo para la sepultura. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder, lo que él vino a hacer, cuál era su misión, cuál era su final, cuál era de pronto lo que le esperaba cada día, cada segundo. Él sabía perfectamente qué iba a suceder. Y lo decía, pero alrededor siempre hay personas que no siempre quieren oír. Nosotros a veces desarrollamos una capacidad selectiva para escuchar lo que nos conviene y no escuchar lo que no nos conviene o lo que nos implica una responsabilidad. Entonces hay cosas a las que no le hacemos caso. Y Jesús estuvo advirtiendo acerca de ese día, pero no le prestaban muchísima atención. La escena contempla al Señor Jesucristo montado en un burrito. Esa parte, pues, del burrito es supremamente interesante porque si nosotros leemos cómo fue la cosa, el Señor Jesús mandó a buscar un burrito, sabía que el burrito existía, sabía que el burrito tenía dueño, sabía que el burrito nunca jamás nadie se había montado en él y sabía también que los dueños del burrito iban a preguntar por qué están soltando el burrito. Y sabía que el burrito tenía dueño, eso es importante, que el burrito tenía dueño. Y eso es importante en las escrituras en este momento, hermano. En este momento, esa pequeña cosa que el burrito tenía dueño es supremamente importante porque hay que recalcar que la Biblia cree y Dios cree en la propiedad privada. Eso es una base y un fundamento de la fe. Es un fundamento de los principios divinos. Dios cree en la propiedad privada. Y de ahí es donde sale el mandamiento de no robarás. Si no existiera la propiedad privada, no existiera el mandamiento de robar. Y Dios sabe que cada cosa que existe sobre la tierra tiene su dueño, en el sentido de que Dios le entrega a cada quien lo que Él ha querido. Él reparte todo, pero también es cierto que Él es el Señor. Y la palabra Señor significa que Él es el dueño del mundo entero. O sea que en el mundo entero estamos las personas que tenemos unos bienes, pocos, muchos, demasiados o escasos, como sea, valiosos o no, que nos han sido asignados divinamente para que nosotros los administremos, pero que por encima de esos bienes, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor de la creación. Él es Señor de la creación. Él es el dueño de todo lo que existe. De mi vida, de mis burritos, de mis carritos, de mis casitas. Y todo lo que tengo le pertenece a Él porque el mundo entero y su plenitud son de Él. Por eso la única explicación que podían dar para soltar el burrito era una explicación tan sencilla y tan elemental como el Señor lo necesita. Y es muy bueno que nosotros pensemos siempre en las cosas que tenemos y en las cosas que poseemos para que estemos dispuestos a aceptar que en cualquier momento Dios las puede necesitar. Que podamos tener la relación correcta con las cosas, como para cuando algo se pierde, podamos decir con total calma, serenidad y gratitud, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Porque muchas personas cuando pierden cosas se llenan de amargura y de rabia, como si las cosas
las poseyeran a ella, y no como si ellas poseyeran las cosas. No, todo lo que tienes te lo ha dado Dios en administración. Y el final último de todas las cosas, si tú quieres que todas las cosas que tú tienes sean de bien para tu vida, tienen que servir para la gloria y la honra de Dios. Todo lo que tienes debe honrar y glorificar a Dios. Eso es un buen principio de mayordomía que trae muchísima bendición, la cual es muy necesaria en estos tiempos de escasez. Que todas tus cosas estén puestas para la gloria de Dios. Bueno, además de esto que muestra claramente la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, digamos que Dios es el poseedor, el dueño, el heredero de todas las cosas. Además de eso, la Biblia habla de una multitud que lo seguía. Y te voy a decir que había una multitud que lo seguía que venía con él desde Betania. En Betania era donde vivía Lázaro. De hecho, la cena donde María ungió a Jesús con ese perfume que lo quebró, era una cena que habían hecho en honor a Jesús. Y estaba en esa cena sentado vivo Lázaro, aquel que estuvo 4 días en el sepulcro pudriéndose. Ese Lázaro vivo y resucitado, que toda la población de Betania, porque usted sabe, no sé si usted conoce mucho de pueblo, yo no conozco mucho de pueblo, pero sí sé que cuando alguien se muere en un pueblo, todo el pueblo va al velorio. Bueno, entonces, Betania es un pueblo y hubo un muerto. Lo lloraron por 4 días, pero resulta que delante de todos el muerto fue resucitado por el Señor Jesucristo. Entonces ya con eso ustedes tienen una idea más o menos de cómo era la multitud que venía de Betania, porque él venía, dice, de Betania, del Monte de los Olivos, venía caminando hacia Jerusalén. Y detrás de él venía una multitud. Todo el pueblo de Betania seguramente venía caminando delante de él. ¿A causa de qué? Pues de lo que le habían visto hacer. Pero cuando él viene llegando, hay otra multitud que lo va a recibir. Y eso lo miramos en Juan capítulo 12, no lo vamos a mirar. Hay otra multitud que también lo viene a recibir porque en ese momento su fama se ha extendido por toda la zona. No hay ninguna población donde él no haya hecho un milagro, donde él no haya hecho un prodigio. Todo el mundo habla de él, todo el mundo sabe que alimentan multitudes con unos cuantos panes, unos cuantos peces. Todo el mundo sabe que detiene la tormenta, que camina sobre el mar. Todo el mundo sabe que liberta cautivos, que resucita muertos, que sana leprosos, que levanta paralíticos. Todo el mundo sabe que la sabiduría y la inteligencia con la que hablan hace que la gente se maraville de tal manera que las horas pasan y todo el mundo permanece allí escuchando hablar al Señor Jesús. Así que hay una multitud que también lo espera. Esa es la multitud que toma los ramos, esa es la multitud que comienza a recibirlo y dice que comienzan a alabarlo. Hay muchísima gente porque es la fiesta de la Pascua y la fiesta de la Pascua, que es anual, es una fiesta que congrega a todas las poblaciones de Israel, a todos los pueblos. Todos tienen que descender a Jerusalén para ir a adorar. Eso es un mandato que ellos tienen, el mandato de celebrar la Pascua. Es la celebración de cuando ellos fueron libertados de Egipto. Eso para ellos es sagrado y lo sigue siendo sagrado hoy en día para todos los judíos y también para todos los prosélitos, es decir, para todas los extranjeros que de una u otra manera habían abrazado la fe judía. Entonces hay multitudes que vienen caminando para recibir a Jesús y hay una multitud que viene detrás de Jesús. No podía ser más gloriosa su entrada a Jerusalén. No podía ser más gloriosa. Pero además de eso, hay una alabanza. Y la alabanza dice Hosana. La palabra Hosana significa salva. Señor, salva ahora. Y ahí hay un reconocimiento, número 1, de que ellos necesitan salvación. Y número 2, de que Él es el Salvador.
Pero como siempre que hay estos movimientos gloriosos, preciosos, sobre todo cuando hay alabanza, cuando hay adoración al Dios vivo, pues siempre hay fariseos, siempre hay fariseos. Yo no sé, pero yo he leído la Biblia y me doy cuenta que siempre donde está Jesús hay un fariseo. Así que tengan mucho cuidado porque aquí está Jesús. Hay gente que es lenta, hay gente que es bastante lenta. Bueno, entonces, hermanos, la alabanza decía Hosana, salva, pero los fariseos se molestaron, están ardiendo de envidia y le dicen a Jesús que mande a callar a esa gente porque están proclamando que Él es el hijo de David. Están proclamando que Él es el Mesías. Están proclamando que Él es el Salvador. Y los fariseos dicen, no, no, no puede ser. No puede ser esto. Es más, yo quiero que vengamos un momentico a Juan capítulo 12 para que ustedes vean la frustración de los fariseos. En Juan capítulo 12, el versículo 19, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos ya no lo busquen, que ya lo encontramos y ya pasamos, así que no sigan buscando, ya no lo encontraron. No insistan, no lo encontraron. Tienen que leerse todos los libros de la Biblia y aprendérselo para que lo puedan encontrar. Bueno, hermanos, entonces el asunto es que el cuadro es espectacular, el cuadro es glorioso. Hay un sello profético en Jesús y ese sello profético es el burrito. El burrito está ahí, no solamente porque Dios quiere comunicarnos todo aquello que les he dicho, número uno, que todo lo que existe, aunque tenga dueño, es de Él, sino que Dios también quiere comunicarnos con ese burrito su humildad, su mansedumbre, su ternura, su paciencia. Dios nos quiere comunicar eso a través de su Hijo. Pero también quiere dar una señal a todo el pueblo de Israel, porque el profeta Zacarías había profetizado claramente a Israel que el día que el Señor viniera, vendría en un burrito. Tu rey viene, Israel. Alégrate, hija de Sión, dice Zacarías capítulo 9. No lo van a buscar porque no lo van a encontrar. Entonces, pero eso está ahí. Entonces, ¿para qué lo van a buscar? No se distraigan. Él dice, alégrate, gózate, salta de júbilo, porque tu rey viene en un burrito. Es una profecía, la conocían todos las conocían, o sea que tiene un sello profético, tiene la presencia de Dios, tiene el aval de la adoración, lo tiene todo y también tiene esas hierbas amargas que son los fariseos envidiosos tratando de callar la adoración que nunca jamás podrá ser callada. Pero el asunto es que hay un contraste muy fuerte y ese contraste tiene que ver en que todo parece perfecto, todo parece glorioso, pero aquí no parece que el rey que están recibiendo esté disfrutando del recibimiento. Aquí dice que el rey lloró. Aquí dice que Jesús lloró. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No sabemos cuántas veces lloró Jesús. Digo que no sé cuántas veces, porque las únicas veces que se sabe que lloró fue, número uno, ante la tumba de Lázaro, que había sido hace poquito, que lloró ante la tumba de Lázaro, a pesar de que él vino a levantar a Lázaro, a pesar de que él es la resurrección y la vida y tenía el poder para resucitarlo y sabía que lo iba a resucitar. Cuando él contempla a su amigo muerto, siente el dolor, la miseria y lo horrenda que es la muerte y él llora. Y ahí sabemos que lloró porque está escrito que lloró. También aquí son las dos únicas porciones de la escritura que nos dicen que Jesús lloró. Pero basado en las bienaventuranzas que dicen, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, yo creo que él lloró muchas veces. Basado en
En todas las experiencias que tienen todos los santos a lo largo de la historia y de todas las veces que hemos llorado en su presencia, yo creo que Jesús lloró bastantes veces, basado en la descripción que hace Isaías, que él es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo creo que él lloró muchas veces, pero hay muchas formas de llorar y muchos motivos para llorar, y muchas veces los motivos por los que lloramos no son los motivos correctos. Jesús no lloraba por él y no lloraba por nada que tuviera que ver con él. Jesús lloraba por la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que estaba alegre, una ciudad que estaba feliz, una ciudad que estaba de fiesta, una ciudad que estaba celebrando su liberación a través del rito de la Pascua, una ciudad que estaba supuestamente adorando el mejor día de Israel. Estaban todos felices, pero Jesús estaba llorando por esta ciudad. Y tratando de comprender el porqué de su llanto, a través de cosas que podemos extractar y a través de lo que dicen sus propias palabras, yo encuentro básicamente dos razones por las que Jesús lloró. La primera razón por la que Jesús lloró es porque la alabanza no era ni sincera ni correcta. Y digo que la alabanza no era ni sincera ni correcta. Número uno, no era sincera porque todas esas multitudes que gritaban Hosana, salva, hijo de David e hijo de Dios, fueron las mismas multitudes que en menos de una semana estaban gritando crucifícalo, crucifícalo. Así que mire cuál superficial, falsa y emocional puede ser una alabanza. Cuál superficial, falsa y emocional puede ser un momento de alabar. ¿Tú te acuerdas de algún momento especial de alabanza que hayas tenido? ¿Te acuerdas de algún día en particular o de algún momento en que estabas alabando a Dios con todo tu corazón y luego después estabas renegando o negándolo o ofendiéndolo con tu comportamiento? La alabanza a veces es tan superficial, tan falsa. Y el problema de la alabanza es que nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a los que nos ven, pero no podemos engañar al Señor, porque Él no solamente escucha tu canción, sino que también observa tu corazón. Por eso Él escribió en el libro de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo he visto personas alabando a Dios mirando para atrás para ver quién entró. Yo he visto personas levantando manos y mirando para ver quién está pasando. Dios aborrece eso más que cualquier otra cosa. La alabanza no era correcta porque no tenía los motivos correctos. Para yo alabar correctamente al Señor, tengo que tener unos motivos correctos y unos motivos claros. Ellos decían algo que doctrinalmente era correcto, decían Hosana, que significa salva. Y como ya les dije, esa alabanza implicaba, número uno, que ellos necesitaban salvación, y número dos, que Jesucristo era el Salvador. Una verdad. El problema es que ellos no sabían de qué tenían salvados, ni tampoco sabían de qué venía Jesús a salvarlos. ¿Salvado de qué? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Salvado de qué? Si Jesucristo es el Salvador, ¿sabes tú de qué te vino a salvar? Y el problema de la alabanza es que nosotros cantamos a Dios cuando Él nos salva, por ejemplo, de una enfermedad. Esos eran los motivos que ellos tenían. Hosana, vino un médico que cura todas las enfermedades. Nos salvó de enfermarnos. Nos salvó de quedar paralíticos. Nos salvó de quedar ciegos. Nos salvó de que nos mate una gripa. Nos salvó de todas esas cosas, pero el problema es que Jesús no vino a salvar al pueblo de eso.
porque esos son los síntomas de la enfermedad, no la enfermedad. Si no se quita el tumor, no se deben apagar los síntomas. Usted sabe que cuando uno tiene un dolor en el estómago y llega a la clínica, no le dan nada para el dolor, hay que esperar para ver de qué es el dolor. Bueno, yo creo que eso es absurdo, que deben hacer otra cosa, pero en las clínicas hacen eso y que no le den nada porque se enmascara el dolor. Hay que mirar para ver, porque qué tal que sea una apendicitis. Entonces yo decía, pero si es una apendicitis y nos quedamos esperando, pues se va a morir. Sí, pero no se le puede dar nada porque todavía no se sabe qué es la apendicitis y no hay ecógrafo, porque casi siempre en las urgencias el ecógrafo se fue a almorzar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Que siempre que usted llega a una urgencia con un dolor que necesita ecografía, el que hace la ecografía siempre está almorzando. O en su defecto el ecógrafo se dañó, que es lo peor. Y si usted arrodíllese y póngase a orar. Entonces, cuando hay un dolor, el dolor no puede ser quitado. Lo que tiene que ser quitado es lo que produce el dolor. Entonces ellos decían salva porque lo han visto sanar enfermos. Ellos decían Hosana, Dios nos salva, porque lo habían visto multiplicar los panes y los peces. Y ellos decían, hemos sido salvados del hambre, hemos sido salvados de la miseria, hemos sido salvados de la escasez. Queremos coronar a este Salvador. Queremos coronarlo como rey. Queremos declarar lo que es nuestro Salvador porque ya no vamos a tener problemas con el mercado, no vamos a tener problemas con el hambre. También lo habían visto libertar a los cautivos y echar fuera a los demonios. Entonces ellos decían, eso es lo que necesitamos, alguien que nos espante los fantasmas, alguien que nos espante los demonios, alguien que nos exorcice las casas que están saladas. Alguien que venga y le eche algo al negocio para que se vaya a la ruina. Alguien que nos resuelva los problemas. Eso es salvación para la gente. Y muchas personas cantan ese tipo de salvación. Y muchas personas están comprometidas con la adoración a un Dios que simplemente sana, da comida, espanta a los demonios y prospera. Eso es suficiente para cantar. Pero yo quiero decirte que ese no es un motivo real para cantar. Porque muchas personas cantaron enfermas. Muchas personas cantaron en soledad. Los verdaderos adoradores adoran en el desierto. De hecho, Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y en el desierto es donde uno aprende a cantar. En el desierto, en la prueba y en el dolor es donde tú puedes entonar tu mejor canción, tu mejor alabanza. En la clínica, en el hospital, en la cama, esa es la mejor canción y es la mejor alabanza. Esa es la alabanza que sube al cielo. Esa es la alabanza que es grata delante de Dios. No significa que lo otro no sea válido, importante. La gratitud, que tú puedas reconocer todos los favores que Él te da. El salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Es que a nosotros se nos olvidan las cosas que Él nos da. Apenas tenemos una ligera carencia, inmediatamente se nos olvida el cúmulo de bendiciones que recibimos día y noche del trono de la gracia y de su misericordia. ¿Y qué es lo que produce una mente sana, un alma sana, un ánimo sano? La gratitud, el que continuamente tú estés recordando todos los favores y las misericordias. Que Él te perdona, que Él te sana, que Él te cuida, que Él sacia de bien tu boca, que Él te corona de favores, que ayer dormiste, que hoy te levantaste, que hoy te despertaste, que hoy tienes ropa, que hoy tienes vida, que hoy puedes respirar. Que no tengas que estar enfermo para darte cuenta que caminar es un lujo, que ver es un lujo, que hablar es una bendición.
que tus órganos funcionen, son una bendición y que todo eso, dice la Escritura, lo sostiene Dios con su poderosa mano. Todo eso lo sostiene Dios. ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? Bueno, la Biblia dice, eh, hay muchísimas formas, como la Biblia dice, de que es salvado. En términos teológicos, dice que somos salvados de la esclavitud al pecado, de la tendencia que tenemos a hacer lo malo continuamente. De eso somos salvados. Solo que de eso no nos importa ser salvados. De eso no nos importa. Nos preocupa la economía de nuestro negocio, pero no nos preocupa la limpieza de nuestro corazón. Eso no nos preocupa, eso no nos causa desvelo. O sea, aquí quién se ha desvelado porque de repente sintió enojo contra alguien. Y dice, no, nos desvelamos en el enojo, o sea, nos desvelamos enojados. Pero ¿quién se desvela diciendo, Señor, quita de mí este enojo? Ayúdame a sentir por ese hermano el amor que tú sientes. Ayúdame a sentir con tu corazón, porque este corazón tiene ganas de desquitarse, tiene ganas de ofender, tiene ganas de que le pase algo malo al hermano. No, porque nosotros creemos que nuestro corazón es lo más lindo que tenemos. Nosotros creemos que nuestro corazón, por eso es que cuando decimos te amo, pintamos un corazón. Corazón, y eso significa te amo. Pero es que resulta que el corazón odia y tiene ganas de matar. Así que cuando vamos a decir te odio, podemos decir exactamente lo mismo con el mismo corazón. Yo te puedo mandar un corazón a ti y ese corazón puede significar que tengo ganas de matarte o no. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Hasta que no lo entendamos así, no vamos a entender la salvación. No vamos a entender la salvación que el Señor ofrece. Y pensamos, ¿salvado de qué? ¿Salvado de qué? Hay muchas respuestas para esa pregunta, hermano. A mí me encantan todas las respuestas que da la Biblia. Por ejemplo, una que me encanta, y yo tengo una familia muy bonita, una familia muy linda, o sea, la familia de donde vengo es muy linda, es muy bonita, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Él me ha redimido de mi vana manera de vivir, vana manera de vivir. ¿Sabe cuán difícil es cambiar los hábitos destructivos de un ser humano? ¿Usted sabe cuán difícil es que una persona cambie su manera de vivir? Y menos cuando la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la mamá y la tía han vivido siempre así. Eso no lo cambia nadie. Eso no lo cambia nadie. Rescatado, a mí me encanta eso. Y es solamente una frase. Pero ¿sabe cuál me gusta más? Y no es bíblica en el sentido de que no está exactamente así, pero es así. Me gusta que Él me ha salvado de mí misma, de mi propio yo, de mi propio egoísmo. Me ha salvado de una vida donde, como dice Agustín Laje, o Laje, que yo creo que todo gira alrededor de mi ombligo. O sea, que yo tengo la capacidad de mirar solamente mi ombligo, mis cosas, mi vida, mis pertenencias, mis asuntos, mis planes, mis emociones, mis sentimientos, si me miraron, si no me miraron, etcétera, etcétera. Esa vida tan miserable centrada en el yo, solamente Cristo me puede salvar. Y Él lo hizo. Mire, cuando Cristo lo salva a uno de vivir vidas huecas, vanas, yo sé que no les gusta la palabra, vidas estúpidas y sin sentido. Uno siente compasión por las personas que no han recibido esa salvación, por las personas cuya vida no tiene sentido. Hombres y mujeres que corren detrás de cosas que no les producen nada, cosas con las que quieren llenar su vacío y solamente
los conducen a la ruina y a la miseria y a un vacío aún mayor. ¿Salvado de qué? De mí misma, de vivir en función de mí misma y empezar a vivir la vida mirando hacia arriba, mirando hacia afuera, mirando a los demás. El egocentrismo es la esencia de toda la locura y de toda la enfermedad psiquiátrica, emocional y mental que hay. La persona depresiva vive en un mundo oscuro donde solamente él existe. La persona depresiva vive en un mundo oscuro donde solamente existen sus emociones y sus sentimientos. Y yo quiero decirte, tus emociones y tus sentimientos son la cosa más engañosa que hay. Mira esta multitud gritando Hosana al hijo de David y a los 3 días mátenlo. ¿Sabes que el salmista que escribió en contra de la depresión tenía una fórmula y era que le hablaba al alma y le decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún vas a adorarle. Está diciendo: mira, alma mía, tú ahora estás llorando, pero deja la bobada, esa llorada se acaba. De aquí a mañana tú te levantas con un cántico nuevo en la boca. Tú puedes cambiar todo eso. Eso es como una nube. Le echa fresco y se va. ¿Cuál fresco? El fresco de Dios. El soplo del Omnipotente, el soplo de su palabra. Tú te sacudes, te vas para la iglesia o prendes el radio y colocas un sermón si no te da para leer la Biblia. Y te espantas esa lloradera. Te espantas esa tiniebla que se quiere apoderar de tu mente. Porque fuimos redimidos de eso. Y esa nube de tristeza ya no me va a apresar. Ella está ahí. Por cualquier cosa lo quiere agarrar a uno. No. Yo no tengo nada contigo. Fuera. Fuimos redimidos de esa vana manera de vivir. Fuimos redimidos de nosotros mismos. Fuimos salvados de nosotros mismos, de nuestras propias miserias, de nuestro propio egoísmo. Ay, hermano, ¿yo cómo hago para que ustedes salgan de sí mismos? No puedo. Solamente Cristo. Cuando Cristo llega a la vida de Nicodemo, lo sacude y lo saca de su mundo. Cuando Cristo llega a la vida de la samaritana, la desnuda por completo. Una mujer buscando marido como loca, pensando que el amor de un hombre puede llenar el vacío que tiene. Y ya lleva 5. Todo es un fracaso. Solo un encuentro con Jesús hace que esta mujer se olvide de sí misma y comience a vivir para el Rey. Ya no habla de ella, ahora habla del Señor. Su vida tiene sentido, su vida tiene significado, tiene valor. Y toda vida tiene sentido cuando tú abandones la almohada, abandones la sábana, salgas del cuarto oscuro y te dediques a vivir la vida que Dios te dio para su gloria, para su gloria, para su gloria. Sal fuera, le dijo Dios a Abraham. Una noche oscura que dice que el temor de una terrible oscuridad lo invadía. Perdón. Y vino el Señor a Abraham y le dijo: sal ahora y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. ¿Quieres que se te quite la depresión en una noche oscura? Sal fuera y hay luces. En el cielo hay estrellas puestas para recordarte que Dios es luz y que el que lo sigue no puede andar en tinieblas. El problema de ellos no era que no supieran que Él era Salvador, sino que no sabían de qué necesidad tenían de ser salvados. Y ese es el problema, hermano. Necesitamos ser salvados de la vida que tenemos. El problema no es la escasez de plata.
El problema no es Petro, aunque eso es un tremendo problema. Pero él no puede afectar mi vida ni mi felicidad. Es más, hermano, ni siquiera puede afectar mi economía porque el que lo pone y lo quita es Dios. El problema no es tu esposo, el problema no es tu enfermedad, el problema no son las varices de las piernas, el problema es la forma como tú vives, lo que tú eres en tu realidad, en tu cotidianidad, lo que tú eres bajo los muros de tu casa, lo que tú eres de verdad a solas. Ese es el problema. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque ahorita estabas cantando y parecías feliz. Pero ¿quién eres tú ahora que te vayas a la casa? Si no tienes plata para tomar, para rumbear, te vas a tener que ir a la casa, te vas a tener que ir a tu cuarto. ¿Quién eres tú? ¿Sabes? Si nosotros no estamos en la presencia de Dios, no somos nada. Y nuestra vida no tiene sentido. Esa es la redención. Esa es la salvación. Una vida miserable sin sentido. Y si sigo adelante, no podría avanzar, porque más adelante viene que fuimos salvados del castigo de no aceptar esa vida. En otras palabras, la vida que Dios ofrece en Cristo Jesús. Vamos a suponer que tú eres bueno, pero nadie es bueno, pero supongamos que tú eres bueno. Supongamos que tú eres bueno, que eres una persona correcta, que eres una persona íntegra. Jesús entregó su vida, cargó tu pecado y entregó su vida para darte la vida eterna, para darte la vida de Dios. La vida que Dios te ofrece, escúchame bien, la vida que Dios te ofrece es tan preciosa, es tan gloriosa, es tan maravillosa, es tan fructífera, es tan poderosa, es tan exitosa, que es un crimen que tú no la aceptes. Es un pecado que tú la desprecies. Y ya nada más con eso eres culpable ante el trono de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cómo se describe el amor de Dios? Cuando tratan de medirlo, dice que el apóstol Pablo pide que debemos pedirle a Dios que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la altura, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y de otra manera, si no podemos medirlo, entonces Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo. El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Recuerdan cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. El amor de Dios. Escucha bien, abre los oídos. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan puro, el amor de Dios es tan profundo, el amor de Dios es tan inmenso, el amor de Dios es tan fuerte, tan poderoso, que es el colmo que tú andes buscando amor en otros lados. Es pecado que tú andes por ahí mendigando unas formas asquerosas, eh, eh, imperfectas, de imitaciones del único amor verdadero que es el amor de Dios. Entonces, desechar ese amor, desechar a Dios, eso es un crimen, el crimen más grande que tendrá que ser pagado por todos aquellos que lo han despreciado, por todos aquellos que no lo han atesorado y que no lo han amado. ¿Salvados de qué? ¿Salvados de qué? Ellos no podían llegar a la conclusión de lo que tenían que ser salvados. El pueblo de Israel estaba
como vasallo de Roma. Ellos pensaban, este es el Salvador que necesitamos, con comida, con poder, con unción, con alimentos, con todas estas cosas podemos ser libres de Roma. Pero se les olvidó quiénes eran ellos, que fueron creados como un pueblo que no fue esclavo, un pueblo que Dios libertó de la esclavitud. Ellos no eran esclavos, ellos fueron libertados, pero al desechar al Dios que los libertó, al desechar al Dios que los llamó, vinieron a caer en la esclavitud. Y se les olvida que están en esa condición es por su propio pecado, por su propia desobediencia y por su propia idolatría. Pero el pecado está cubierto. O sea, el pecado en sí es lo malo, es rebelión contra Dios, pero lo más grave del pecado es que tiene una corteza dura que se llama inconsciencia, ignorancia. El pecador nunca, nunca siente que es pecador. El pecador siempre se siente víctima, siempre. El pecador tiene una forma increíblemente astuta y elegante de echarle la culpa a los demás de todo lo que a él le pasa. Eso se desarrolló allá en el jardín del Edén, cuando Adán dijo, la mujer que me diste, y Eva dijo, la serpiente que tú creaste. Conclusión, tú mismo eres el culpable. Y en esa situación vivimos siempre pensando que nuestras miserias, que nuestras tristezas, que nuestro infortunio se lo debemos a alguien. Debe ser mi mamá, mi papá, mis hijos, mi marido, me engañaron. Y nunca entendemos que la raíz de todas nuestras desgracias está en nuestro pecado, en nuestro corazón. El gran favor que Dios nos hace con su luz es mostrarnos nuestros pecados. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios, sino que conocemos la religión, y nosotros nos relacionamos con Dios a partir de una religión, sucede lo contrario. La religión cada día fortalece en nosotros la conciencia de que somos buenos. Eso es lo que hace la religión. La religión empeora las cosas. Por eso es que nos gusta la religión, pero no nos gusta la oración. El encuentro personal e íntimo con Jesús. El encuentro humillante a solas con Jesús, sin música de fondo y sin nadie que te vea. Yo necesito ese encuentro porque solamente el Espíritu de Dios es el que puede mostrarme mi pecado, que es la raíz de todo lo que me pasa, que es la raíz de todo lo que me acontece. Y una vez mostrado por el Espíritu Santo, una vez mostrado, también es extirpado porque Dios hace todo completo. Por eso Él dice siempre, miren a mí, yo soy la luz. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿De qué tienes que ser salvado? ¿De no tener plata? No. ¿De qué tienes que ser salvado? ¿De que estás mal casado? No. ¿Quién te obligó? Estás con quien tú escogiste. Y todo lo que tú pienses acerca de lo que estás viviendo tiene que ver con tu pecado. Tiene que ver con una vida en la que no consultamos a Dios para nada, la vida en la que yo determino todo lo que hago, la vida del yo me da la gana, la vida de los que están muertos en sus delitos y pecados, así dice la Biblia, porque hacen la voluntad de su carne y de sus pensamientos. ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Qué significa la voluntad de tu carne y de tus pensamientos? La voluntad de tu carne es todo lo que te dan ganas de hacer. Y la voluntad de tus pensamientos es todo lo que tú consideras que es correcto que debes hacer. Y eso es lo que rige la vida de todas las personas que están muertas en sus delitos y pecados.
Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son alumbrados por la palabra de Dios. Los hijos de Dios saben que no pueden confiar en su propia prudencia y buscan el rostro de Dios y buscan su palabra y hallan dirección y vida eterna. ¿De qué necesitas ser salvado, hermano? Necesitas ser salvado de tu propio pecado, de la manera como vives, de la manera como piensas, de la manera como reaccionas y de la manera como sientes. Tienes que ser salvado de ti mismo, tienes que ser transformado. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para darnos un nuevo corazón, para darnos un nuevo corazón. Eso es lo que necesitamos, un nuevo corazón. La segunda razón por la que Jesús lloró fue por la ceguera espiritual de su pueblo, y eso sí está claramente explícito. Él con sus palabras lo dijo. Número 1 dice que no conocieron lo que es para su paz. Dice, no conocieron. Versículo 42. Versículo 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Tu paz, tu paz. Una palabra bien importante en estos días, paz. Piensa en el significado de esa palabra y si la conoces y si la has vivido. Hace unos días estaba hablando con un pastor que fue, yo no me acuerdo qué fue, guerrillero, no sé, algo así, pero era un hombre violento, un hombre de armas, un hombre que, que andaba con gente mala, mala, mala. Y un día como que en esas negociaciones raras lo mandaron a matar, pero él tenía una esposa, la esposa se había convertido y esta mujer oraba, oraba, oraba día y noche. Él dice que estaba aburrido, él llegaba a su casa borracho de todas sus fechorías, encontraba a esa señora orando, esa señora no dormía, oraba día y noche, oraba día y noche. Y un día cuando descubrió que había un complot para matarlo, él se fue a esconder en un lugar donde siempre se escondía. A mí me impresionó un poco el testimonio, es algo muy sencillo, es una conversión. Dios hace que gente así se convierta y las vuelve personas completamente nuevas. Él dice que fue y se escondió en un lugar donde siempre se esconde cuando se siente en peligro. Y allá llegó la mujer que oraba con su esposa. Dice que siempre encontraba a esa mujer metida en la casa. Dice que era una mujer chiquitica, él es un hombre altísimo, acuerpado. Y dice que era una mujer chiquitica que estaba así como loca, dice él, que así la percibía. Y esa mujer chiquitica ha llegado a ese lugar y él estaba todo armado, tenía pistolas, balas, tenía, ¿sabes? Como esas películas así, que cuando uno conoce las historias de aquí de nuestro país, las películas quedan chiquitas. Entonces, un hombre de esos comunes y corrientes de Colombia, metidos en todo ese mundo, y ella llega al lugar y él comienza a decir, ¿usted qué hace aquí, señora loca? Váyase de aquí. Y comienza a insultarla. Y ella le dice, yo vine a orar por ti, quítate todo eso que tienes ahí enredado, que voy a orar por ti. Y una mujer así chiquitica, él me cuenta, él puso la mano y comenzó a orar, y comenzó a orar, y comenzó a orar. Y él ahí duro como una piedra, y la mujer seguía orando y seguía orando. Y él dice que a medida que la mujer insistía en la oración, él comenzó a sentir que su corazón se quebrantaba, comenzó a sentir. Entonces yo le digo que le pregunto que qué fue lo que sintió. Y él me dice, un hombre con muchísimo dinero, por supuesto mal habido, con muchísimo poder, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, ¿qué fue lo que sentiste? Y él me dice, sentí paz. Yo no conocía la paz. Ese día supe lo que era la paz. La paz. Yo no sé cuántos aquí saben lo que es paz. La paz es un legado de Dios, es algo que le pertenece a Dios, es algo que es esencialmente de Él y que proviene de Él. Por eso es que no hay paz. Mire, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no es sino que vivamos un día lejos de su presencia y la paz es perturbada. La paz mana de su presencia.
Por eso es que el mundo no tiene paz. El mundo vive empepado. Todo el mundo para dormir necesita pepas. La industria de las pepas para dormir. La industria de las terapias antiestrés, anti no sé qué, anti no sé cuándo, la psicología y todo eso. ¿Por qué? Porque no hay paz. No conocieron lo que era para su paz. La paz es exactamente la plenitud, el sentirse completo, independientemente de lo que poseas o lo que no poseas. Nada de lo que tú estés anhelando tener te va a dar esa paz. Nada, absolutamente nada. Tú puedes tener una carencia, puedes pedirle a Dios, que es el Dios de la bendición, que supla la carencia, sí, pero la paz no tiene que ver con eso. Quizás por esa carencia sufres alguna incomodidad, pero eso no tiene que ver con la paz. Una persona sin paz es una persona en ruinas y no existe ninguna otra fuente de paz sino Dios. Y Jesús llorando le dice al pueblo de Israel, no conociste lo que era para tu paz, para tu paz. De hecho, la palabra paz, shalom, en hebreo, indica mucho más que tener algo así como que no tengo pleito con nadie. No, hay muchas personas que no tienen pleito con nadie, pero tampoco tienen paz. Es decir, no estás enemistado con nadie, pero dentro de tu corazón no hay paz. No hay paz. Y por eso necesito oír música, oír escándalo. Hay gente que no soporta el silencio de su propia mente. Hay gente que no soporta. Mire, a mí me fastidia tanto la música de estos días. Me fastidia, me irrita. Es una música que produce, no sé cómo explicarlo, es una sensación es como una droga, como algo que lo vuelve a uno como sin capacidad para pensar, sin capacidad para reflexionar. El silencio es tan bueno, pero casi nadie ama el silencio. Porque nadie tiene paz. La gente no tiene paz. Y en el silencio brota la incertidumbre, la angustia, los pensamientos. Por eso necesitamos siempre hacer bulla. Por eso en las cosas de recreación no hay como que un espacio para la meditación. Hoy en día uno va dizque a un coworking a trabajar y tremenda bulla, hermano, qué escándalo. Todo el mundo vive anestesiado con la bulla. La paz es algo que solamente puede dar Dios, porque la paz es el fruto de la justicia. Y nadie es justo. O sea, nadie puede tener paz. ¿Por qué? Porque no hay justo ni siquiera uno. Y si no hay ni siquiera un hombre justo, no puede haber nadie que tenga paz, porque la paz es el resultado de la justicia. Por eso sin Cristo nunca tendrás paz. Por eso Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesús. El castigo de nuestra paz. O sea, lo que necesitábamos pagar para tener paz, lo pagó Jesús. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, justicia, justificados pues por la fe, aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Justificado pues por esa fe, entonces tendrá paz. Porque la paz comienza cuando te reconcilias con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Y si tienes paz con Dios, tienes paz contigo mismo. Y si tienes paz contigo mismo, aunque los demás quieran pelear contigo, tú permaneces siempre en paz. Pero tú tienes que conocer qué es lo que produce la paz. Y el problema de Israel es que no sabía qué era lo que producía esa paz. Y esa paz solo la produce la cruz del Señor Jesucristo, su sacrificio en el Calvario, su sangre derramada. Y solamente se recibe a través de la fe en ese sacrificio. Si tú ignoras la cruz, nunca jamás tendrás paz.
no conocieron lo que podía producir su paz. Otra cosa que no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo de su visitación. La palabra visitación en la Biblia es supremamente interesante porque Dios visita a su pueblo y visita naciones y visita personas. Visita. ¿Alguna vez has recibido una visita y de repente la visita se va y te diste cuenta que hubo algo de esa visita que no aprovechaste y de repente después descubres que esa visita estuvo en tu casa, pero no la atendiste bien? No sabías, no conocías de la dignidad, de la importancia de esa visita. No sabías de lo importante que podía ser esa visita para tu vida. No sabías todo lo que esa visita traía para ti y de repente pasó desapercibida. Dios visita a su pueblo y Dios tiene un día, tiene una agenda para visitarte y nos visita de miles de maneras. Por ejemplo, el Nuevo Testamento comienza Dios visitando a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, después visita a María, después visita a los magos. En fin, la visitación de Dios es cuando Dios viene a tu vida y eso lo hace cuando Él quiere, no cuando tú digas. Eso es algo de su gracia soberana. Él te visita cuando quieres. Pero también la palabra de Dios dice que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que a veces nos visita para bendecirnos, pero a veces nos visita para castigarnos. Y hay un tiempo de esa visitación que tiene que ser conocido. Y dice que ellos no conocieron el tiempo de su visitación, a pesar de las señales, a pesar de las profecías, a pesar de que todo se cumplía delante de sus ojos, no conocieron el tiempo. Así estamos muchos en la iglesia. No conocemos el tiempo histórico en el que vivimos. Estamos viviendo en un tiempo histórico sin precedente. Vamos un momentico a Isaías capítulo 55, un texto que todos conocemos, pero que quiero que hoy recordemos. Isaías 55, 6. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y el apóstol Pedro escribe en su primera carta, baste ya, baste ya, dice Pedro, de haber vivido en todas esas concupiscencias, en todo ese desenfreno. Pásale revista a la historia de tu vida, pásale revista a la historia de tu vida y haz un recuento de cuánto has pecado. De cuánto has vivido en disoluciones, en fornicaciones, en pecado, en mentira, en maldad, en avaricia, en concupiscencia, en envidia, en qué sé yo. Saca la cuenta lo que va de tu vida, cuánto de tu vida has gastado en eso. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro? Basta ya. Basta ya, mija, ya es suficiente. Ya es suficiente. No sigas pecando más. No gastes tu vida en el pecado. Conoce el tiempo en el que estamos viviendo. Descubre el momento de tu visitación. No pierdas el momento histórico en que tu vida va a ser transformada por el Señor. No pierdas el momento en que Dios viene a tu vida y te habla. No pierdas el momento en que Dios te visita para darte un nuevo corazón. Basta ya de seguir viviendo como has vivido hasta ahora. Dios quiere para ti una vida mejor.
Dios tiene una agenda, ¿sabes? Dios tiene un momento. Hay gente que en este momento está haciendo lo que le da la gana, con su vida, con su cuerpo, con su tiempo, con su dinero, hago lo que me da la gana. Quiero decirte, el tiempo se está acabando. El tiempo del me da la gana se va a acabar, porque Cristo viene a reinar sobre todo, sobre todo. Y el que no rinda su vida al Señor Jesucristo, la va a perder. La va a perder. Así de sencillo, la va a perder. La va a perder. El tiempo del yo me da la gana, hermano, es un tiempo que ya pasó a la historia. El rey ya viene, dice la Escritura. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. ¿Y qué dice la palabra? Arrepiéntete ya de haber vivido como has vivido. Hombre, deja el egoísmo. Hombre, deja la amargura. Deja las malas palabras. Deja la fornicación. Deja el adulterio. Que Dios te está viendo. Y se te está acabando el tiempo. Parece que no conoces el tiempo de tu visitación de la misma manera que Israel. No sé si ustedes recuerdan cuando en la época de Noé, que dice que la maldad era mucho sobre la tierra y Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y dijo Dios que sean los años de estos hombres 120 años. Pero eso lo dijo Dios y los demás no oyeron. Escucha bien, Dios dijo, cuando vio la maldad, todo el mundo desenfrenado, exactamente como ahora. Exactamente como ahora. Sal de aquí y te vas a encontrar un espectáculo horroroso afuera. Si tienes que irte para un centro comercial, entra y mira, haces así y enseguida ves el pecado. Así. Hirviendo, así, botando espuma. La única forma que tú no lo veas es que tú seas igual. Que Dios no haya hecho nada en tu vida. Pero eso tú nada más vas a comprar el pan, la leche y ya enseguida te estás dando cuenta de lo que está pasando. Pues eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Cuando la gente estaba haciendo toda esa maldad, Dios dijo, estoy arrepentido. Mire, Dios es el que sostiene esta tierra. ¿Y crees que la va a seguir sosteniendo? Mientras fornican, violan, blasfeman de su nombre, roban, la maldad se aumenta, la iglesia se dedica a hacer bobadas, a hacer política, a hacer una cantidad de necedades. ¿Usted cree que Dios se va a quedar callado? Dios ya dijo cuántos años eran. De la misma manera que llamó a Noé y le dijo, ¿sabes qué? 120 años. Construye un arca y no va a. Y nadie se enteró de que Dios había dicho que eran 120 años. Decía que seguían casándose y dándose en casamiento. Seguían rumbeando, seguían buscando novio, seguían fornicando, seguían fumando, se seguían trabando, seguían aplazando a Dios, seguían durmiendo, adorando a los futbolistas, adorando toda esa vida miserable, tonta y ciega. Así, igual. Hasta que llegó el día 120. Llegó el día 120 y no va más. Eso no se extiende así. No, eso no se extiende. Dios dice, ¿hasta cuándo? Dios tiene una agenda. Dios tiene una agenda y Dios cierra la puerta de la gracia cuando Él dice. Por eso, hermanos, nosotros estamos en la recta final. Nosotros estamos en la recta final. Ya no tienes más tiempo. Ya no tienes más tiempo. El día para arrepentirte es hoy. El día para arrepentirte es hoy. Si tú periódicamente vas y vienes y dices un día de esto, yo ahora estoy frío, yo ahora estoy caliente, lo que pasa, mira, el día es hoy y no va más. Te lo estoy diciendo, me lo dijo el Señor anoche cuando oraba. El día para arrepentirte es hoy. El día para arrepentirte es hoy. El día para dejar el pecado es hoy. Y yo sé que estoy hablando a la iglesia. No crean que es que hoy tocó culto evangelístico. Yo le estoy hablando a la iglesia. Yo le estoy hablando a la iglesia, a los que se creen iglesia o a los que son iglesia, pero se les apagó la lámpara. Conoce el día de la visitación. Conoce el día de la visitación tuya.
Y la tercera cosa que no vieron es que no advirtieron la destrucción que se aproximaba. No advirtieron la destrucción que se aproximaba. Vamos nuevamente a Lucas y dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti. Mire, mire qué fuerte, mire qué fuerte. ¿Cómo poder discernir esto de los días? El día en que Dios me visita, el día en que Dios me bendice o el día en que Dios me castiga. El día, el día de la gracia, el día de la misericordia, el día que Dios me extiende su mano y me dice, ya, sal de allí. O el día en que Dios dice, no va más. Y dice, porque vendrán días sobre ti. Esos días tampoco los conocieron. No supo Israel cuál era el día de su visitación. No supo Israel qué era lo que Dios había hecho para darles paz. No supo Israel cuáles eran los días que venían. No supo, no supo. A pesar de que tenía profetas y maestros y varios rollos de Torá y varias sinagogas donde estudiar, no supo. Y Jesús se lo está diciendo, dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, pasaron aproximadamente 30 y pico, 40 años. Y dice un historiador llamado Flavio Josefo, que es contemporáneo de Jesús, o sea, de los tiempos de Jesús. Un historiador judío llamado Flavio Josefo escribe que fue en días de la Pascua, en el día de la Pascua, en que Roma sitió a Israel y destruyó el templo y los muros de la ciudad. Y no quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. Y ese pueblo dejó de ser pueblo, dejó de ser nación. Y pasó todo lo que ha pasado. Hermano, escuche bien esta profecía, porque esta es una señal no de la visitación de Dios para Israel, sino de la visitación de Dios para nosotros, la iglesia. Porque cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, en ese momento, años 70 después de Cristo, durante un día de Pascua, todas estas palabras se cumplieron. Pero resulta que en mayo 14 de 1948, estos muros que fueron destruidos empezaron a levantarse de nuevo y la ciudad comenzó a florecer. Y la Biblia dice que cuando esa higuera florezca, es el tiempo del fin para nosotros, la iglesia. Señales claras hay. Eso sin contar las guerras, los rumores de guerra, las epidemias, los terremotos, los tsunamis, el aumento de la tecnología, el aumento de la ciencia, el aumento de la maldad y Sodoma y Gomorra reinando en toda la humanidad. ¿Qué más señales quieren de que el tiempo se acabó? ¿Qué más señales quieren de que el tiempo se acabó? No advirtieron la destrucción que se aproximaba. Y también de este mundo y de esta tierra está escrito que todos los elementos serán quemados, que todo será destruido, que todo será conmovido y que nosotros, los que hemos creído, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso tienes que tener cuidado con ese amor que sientes por este mundo. Todo lo que tú tienes será destruido. Piensa por un momento, cierra tus ojitos y comienza a pensar en todas las cosas por las cuales tú te afanas. Te afanas por pagar un carro, ¿cierto? Porque la mayoría de las personas cuando tienen carro hay que pagar tremenda cuota, si es nuevo peor. Te afanas por pagar un carro, te afanas por pagar un apartamento, te afanas por pagar, qué sé yo, la luz, te afanas por el celular, de pronto hasta fiaste el celular.
Te afanas por el dinero pensando que ahí está la plenitud. ¿Por cuántas cosas te afanas? ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que todo eso será destruido por todo lo que... O sea, ¿tú no crees que la vida tiene que tener un sentido y un valor diferente? Porque todas las cosas por las cuales tú te afanas y te esfuerzan serán destruidas. Aún la cama donde duermes, la almohada donde recuestas tu cabeza y donde sueñas que viajas a no sé a dónde y que eres la princesa tal, allí eso también se va a acabar. Solo Dios te ofrece una vida con sentido, con propósito, con peso, con valor. Solamente Jesús. Conoce el tiempo de su visitación. El Señor quiere visitar tu vida, visitarte con poder y con amor. Quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu existencia, quiere librarte de la vana manera de vivir, quiere darte propósito, quiere que tengas conocimiento, que no andes ahí llevada de cualquier emoción, de cualquier estrategia, que tengas conocimiento de quién eres, para qué estás aquí y cuál es el momento histórico que estás viviendo. Porque Dios es el que controla toda tu vida y toda tu existencia. Y Él es el que te dice que quiere visitarte, visitar tu vida.